Y todos estamos de acuerdo entonces que la radiación gamma es la que tiene mayor energía, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente el gráfico del libro de Chang, ¿no? En donde nos indica que, bueno, nos dan los datos de longitud de onda y de frecuencia, que de paso, ¿cuál es la relación entre longitud de onda y frecuencia? ¿Es directa o es inversa? Y todo eso usted tiene que ya haber analizado, pero bueno, analicemos hoy. Es inversa. Por supuesto, es inversa. Entonces, mire que a mayor longitud de onda, ¿qué diría usted con la frecuencia? Menor frecuencia. Claro, menor frecuencia. Y eso nosotros vemos ya en las ecuaciones. Mire usted, yo les tengo aquí las ecuaciones que definen, no sé si usted ve ahí un documento de Word. ¿Sí está viendo? Ya, entonces, mire, yo he estado haciendo ya estas anotaciones para indicarles a ustedes con respecto a los temas que vamos a ver en esta vez, ¿no? Entonces, aquí al inicio tenemos las características de las ondas, que eso está también en el libro. La longitud de onda, no voy a poner la definición, usted ya lo tiene. La frecuencia y la velocidad. Entonces, yo les decía ayer y me he remitido a los textos también y he sacado, por ejemplo, mire, esta es la letra griega no, yo le conocía como no, pero ahora revisando en el internet, ahora se llama ni. Entonces, mire cómo esta letra que es griega no tiene mucha diferencia con la V nuestra que es que nos indica la velocidad. Es por eso que para no hacernos lío, no hacernos problema, yo he decidido utilizar F como frecuencia, ¿no? Entonces, para que usted diferencie entre frecuencia y velocidad, porque también necesitamos usar la velocidad, ya vamos a ver luego en dónde se usan las velocidades. Entonces, eso como primera instancia que les quería dar a conocer. Y no es menos cierto, mire, yo tengo aquí, bajé justamente este momento, el alfabeto griego. ¿Sí están viendo ahí el alfabeto griego? Sí, pero Que es lo que yo les decía, que lo revisen. Y mire, en el internet hay maravillas, ¿no? Entonces usted no puede decir, es que no nos han dado. No, no, hay en el internet hay todo. Mire usted, aquí está lambda, que también tiene que aprender a escribirla. Mire, esta es lambda, que significa la longitud de onda. Aquí tenemos la alfa, ¿se acuerda de la radiación alfa? La radiación beta y la radiación gamma, ¿sí? Entonces es muy interesante ver cómo, digamos, en qué consiste el alfabeto griego. Mire, aquí tenemos la letra pi. Y todos estas letras, de alguna manera, son utilizadas, han sido utilizadas en la ciencia, en las ecuaciones. Mire usted aquí la letra sigma, y aquí hay las mayúsculas y hay las minúsculas. Aquí tenemos psi, que esta es una letra que vamos a usarle cuando hablemos del aporte de Schrödinger en la estructura atómica, al final de este tema que estamos viendo, y así sucesivamente. Entonces, mire, aquí tenemos la letra ni, y esta es la que representa la frecuencia en la ecuación de Planck y en la ecuación, o digamos, para determinar la frecuencia, que es segundos a la menos uno, porque también ya sabemos que como unidad está relacionada con los hertz. Entonces, eso nomás como preámbulo para que usted vea que
tiene que familiarizarse ya con con este conocimiento. Entonces, regresábamos a nuestras anotaciones y solamente una pregunta. ¿Cómo les fue también con el cálculo de longitud de onda, frecuencia y velocidad de eh, la, de las longitudes de onda que vimos anteriormente con estas longitudes de onda? O mejor dicho, con estas ondas. A ver si alguien me indica la longitud de onda del gráfico B2 sería, ¿no? A ver, alguien que me diga. 1,43 por 10 a la menos 5. ¿Qué? ¿Qué me está dando usted? ¿La longitud de onda? Sí. Ya, 1,43 por 10 a la menos 5. ¿Y qué unidades? Metros sobre ondas. Bueno, digámosle solo metros, ¿no? Porque ya se supone que es de una onda. Luego también dijimos la frecuencia. ¿A qué es igual la frecuencia? Me dio 1,75 segundos a la menos 1, pero con cifras significativas me quedaría 2 segundos a la menos 1. Así es. Sí, sí. Usted tiene razón. Y por último, la velocidad. 2,5 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Eso. Y usted ya sabe que no se puede decir metros sobre segundo, sino metros por segundo, ¿sí? Bueno, todo eso vamos a ir aprendiendo poco a poco y dándonos cuenta sobre todo de los errores, ¿no? Que no son propios nuestros, sino que es propio del sistema educativo, digo yo. Entonces, mire, sería bueno y sería ideal que usted lo haga una tablita de de estos tres cálculos para que usted vea cómo va variando el número de ondas primero, es decir, una tabla en donde diga número de onda. En la otra columna sería longitud de onda, la otra frecuencia y la otra velocidad. ¿Cuál es la finalidad de esta tabla? De que usted revise cómo va variando las longitudes de onda, las frecuencias y las velocidades. Así rapidito nomás y usted se va a dar cuenta cómo es interesante ver que a medida que aumenta la longitud de onda, puede ser que o en verdad disminuye la frecuencia, ¿no? Para que usted ya se familiarice con todas estas propiedades, digamos, de las ondas. ¿Sí? Preguntas sobre estos cálculos. ¿No? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dígame. En la ecuación de Planck, cuando le hago la energía, la constante por la frecuencia, me sale un valor, y cuando le hago la constante por C Sobre lambda. sobre lambda, me sale otro valor diferente. Bueno, sí son diferentes, pero eso yo les decía que iba a pasar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos aquí este gráfico en donde tenemos em, las longitudes de onda y las frecuencias, es un aproximado, porque tenemos aquí rangos de frecuencia, rangos de longitudes de onda, y lo importante aquí, no vamos a esperar que nos dé exactamente porque están tomando números enteros, podríamos decir, pero cuando hagamos cálculos ya más específicos, por ejemplo, de la radiación visible,
yo le sugeriría que, por ejemplo, se haga, y yo les dije que hicieran, ¿no? Los cálculos también para la radiación visible, por ejemplo, de 400 nanómetros y de 700 nanómetros. Mire usted que, por ejemplo, aquí en el gráfico no están estas frecuencias, ¿no? De 400 ni de 700 nanómetros. Pero si nosotros calculamos la frecuencia en base a la longitud de onda, entonces ahí sí ya nos va a coincidir, si es que vamos a hacer el cálculo de la longitud, perdón, de la energía. Entonces, eso va a suceder por ese hecho que le comento. Pero lo importante de los cálculos de las energías, sea que haya hecho considerando la frecuencia o considerando la longitud de onda, lo que yo quería que usted se dé cuenta es, primero, ¿cuál es tiene más energía? ¿Cuál de las radiaciones tiene más energía? Segundo, ¿cuál es más nociva por el mismo hecho de que haya mayor radiación? Entonces, sea con longitud de onda o frecuencia, las energías van a ser mayores para la radiación gamma y mucho menores para las ondas de radio. ¿Sí? No sé si les comenté ayer, ¿para qué nos sirven los rayos gamma? ¿En dónde se utilizan? Algo creo que ya vimos anteriormente, pero a ver, digamos ahora, ¿en dónde utilizan radiación gamma? ¿Y no lo utilizan en las tomografías, profe? No creo que en las tomografías. Lo que yo he sabido es que lo utilizan en la radioterapia. Habría que revisarle bien. La verdad no sé qué radiación utilizan en la radiografía, en las tomografías, pero en las radioterapia para estos tratamientos del cáncer, he sabido que ahí lo utilizan, lo cual es crítico porque usted ve que no, como es una radiación muy energética, eh, mata lo que es y lo que no es, diría yo, ¿no? Asimismo podríamos decir los rayos X, ¿no? Que si bien se utilizan para las radiografías, pero y también resultan ser un tanto nocivos, por eso no es conveniente hacerse radiografías a cada rato, salvo ciertas excepciones, pero mire cómo ha sido utilizado para el diagnóstico médico, ¿no? La radiación ultravioleta se sabe que son utilizadas para tratamiento de aguas. Se dice que ataca a los microorganismos, a los pequeñitos, ¿no? La radiación visible, eso es lo que nosotros nos asiste para poder ver. Imagínese que nuestra capacidad de percepción visual no llega sino solo en este rango pequeñito del todo el espectro electromagnético. Entonces, entender lo limitados que somos, y es por eso que el ser humano, claro, también dada su capacidad, ha inventado ciertos aparatos, equipos, para poder avanzar en el conocimiento de la naturaleza con equipos de detección, por ejemplo, de radiación ultravioleta, infrarroja, y no se diga los microondas, que ahora también están de moda, el uso de esta radiación en los hornos y que se usa para el calentamiento. Y tenemos luego las ondas para la comunicación, todas estas ondas que sin ser nocivas nos ayudan para comunicarnos. Y mire usted que ahora estamos comunicados a nivel mundial y muy próximamente a nivel galáctico, digo yo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay más preguntas sobre este tema. También aquí, mire, es interesante ver cómo los colores que nosotros vemos en el arco iris y estamos habituados con ellos, tiene cada una sus longitudes de onda. Entonces hay asimismo tablas en donde nos indican el azul oscuro, mire aquí este es celestito, luego el verde y un verde oscuro, un verde claro, el amarillo y aquí vendría a ser el tomate
y luego el rojo propiamente dicho. Entonces, cada una de las coloraciones tiene su respectiva longitud de onda. Y esto vamos a ver luego en una de las prácticas, ¿sí? Cómo es que ciertos elementos de la tabla periódica adoptan estas coloraciones a la llama. Y eso tiene que ver con los espectros de emisión que ya vamos a estudiar luego, ¿sí? Bueno, entonces seguimos avanzando con la teoría cuántica de Planck. No me quiero quedar mucho tiempo en esto, sino simplemente en comprender, y ya se dijo antes, qué es un cuanto, ¿no? Y Planck lo dice que es la mínima cantidad de energía que se podría emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, ¿sí? Al cual le llamó cuanto. Entonces, es lo mismo decir cuantos que fotones. Algún momento yo les decía que también dentro de las unidades químicas podríamos hablar de los fotones o también podríamos decir de los cuantos. Entonces, mire, aquí tenemos la ecuación de Planck, que es igual a la constante de Planck. Energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Mire que ahí está bonita la letra Ni, pero nosotros como somos muy ligeros, le vemos como V y no es V. Ahora, para aplicar en el espectro electromagnético, aquí nos indican que la velocidad que vivimos anteriormente como características de las ondas se refiere a la velocidad de la luz, y es por eso que esta velocidad cambia de V a C. Por eso es que la ecuación de Planck queda de esta manera. Comprender con estas dos ecuaciones nomás cómo la frecuencia es inversa a la longitud de onda, mientras para la energía aquí está multiplicada por la constante de Planck, acá en cambio en la longitud de onda está dividiendo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería la relación entre energía y frecuencia, considerando esta ecuación? ¿Directa o inversa? Es directa. Es directa, ¿sí? Entonces aquí usted diría, a mayor frecuencia, mayor energía. Punto. ¿Sí? En cambio acá, ¿cuál sería la relación entre energía y longitud de onda? Inversa. Sí, es inversa. Entonces usted diría, a mayor longitud de onda, menor energía. Y eso es lo que sucede con las ondas de radio. ¿Sí vio? Y asimismo, a menor longitud de onda, como es gamma, mayor energía. Y eso es todo lo que usted tiene que saber, ¿sí? Ahora vamos con el efecto fotoeléctrico. Mire usted, aquí tenemos que el efecto fotoeléctrico fue estudiado por Einstein, ¿sí? Una vez que ya se supo la novedad de Planck, que decía que la radiación primero está conformada por energía eléctrica y magnética, ondas eléctricas y magnéticas. Segundo, que esta energía estaba cuantizada. Entonces, ahí hubieron muchas controversias para que eso se adopte, ¿no?, dentro de la ciencia. Y es por eso que Einstein, en ese momento, como era también estudioso de la física, se puso a observar qué es lo que pasaba con la incidencia de un tipo de radiación en placas metálicas. Entonces, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Y usted ve aquí este gráfico que es un tanto sofisticado, pero ya vamos a ver luego cómo se simplifica, digamos, el efecto fotoeléctrico. Entonces, mire, aquí tenemos un metal, una placa metálica, en donde incide un haz de luz, y al incidir ese haz de luz, no sé si usted se da cuenta aquí en esta partecita, desde el metal salen los electrones.
y al salir los electrones, ellos se dirigen hacia el ánodo, ¿no? Entonces, la placa metálica está haciendo de cátodo. Y acá tenemos este otro dispositivo que es metálico que está haciendo de ánodo. Justamente este vendría a ser el principio de las lámparas, ¿no? De los focos. Y de esa manera Einstein comprobó que en verdad la energía estaba cuantizada y especialmente se basó en este experimento que se le denomina el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos una ecuación que le asiste al efecto fotoeléctrico. Bueno, esta es la misma ecuación de Planck, que no es esta, sino que se basa en esta ecuación para identificar, y le tengo aquí, ¿no? La ecuación, bueno, esta es una ecuación que está dada aquí en el libro, pero yo les voy a indicar más bien una ecuación que vamos a utilizar, no sin antes indicarles el alcance de esta ecuación en este libro, ¿no? Esta es la ecuación que define el efecto fotoeléctrico. ¿Qué nos indica esto? Primero, ¿qué es HNO? Si usted se fija acá, en esta ecuación, Energía. es energía, ¿sí? Justamente. Entonces, para que no nos mareemos, vamos con esto, ¿no? HNO y yo de Chang le hubiera puesto aquí energía. ¿Qué energía? Es la energía que incide sobre el metal, que ya vimos en el gráfico, ¿sí? Aquí tenemos una luz incidente. Esta luz tiene su propia energía y a esta luz con su propia energía le vamos a llamar energía del haz de luz incidente, que al incidir sobre el metal salen los electrones. Ahora, ¿qué es el metal dentro de esta ecuación? El metal tiene también su propia energía y a esta energía Chang le está llamando W y le llama función del trabajo. Pero yo personalmente no entiendo cómo es esto de la función del trabajo. En otros textos, y ya vamos a ver, aquí lo que tenemos es energía propia del metal o energía mínima que necesita el metal. ¿Para qué? Para que salgan sus electrones. Entonces, vamos a ver que tenemos aquí energía incidente, acá tenemos energía propia del metal y esto vendría a ser la energía cinética, que bueno, ahora ya le han puesto C, en otras ediciones estaba KE, pero es energía cinética. Entonces, la ecuación que define el efecto fotoeléctrico justamente es esta, ¿sí? Y vamos a ver acá que yo les tenía ya preparado para el efecto fotoeléctrico. Mire usted, esta es la ecuación que está en el libro y que acabamos de ver. Pero esta misma ecuación vamos a utilizarla de esta manera. ¿Por qué? Porque así usted va a ver que se visualiza mejor energía incidente. Notemos que esto, ya vimos que esto es energía. Es la energía de las de luz incidente, que es igual a la energía cinética más la energía umbral o energía propia del metal. Así se llama, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que le asiste al efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ahora, con fines de aplicación, y claro, no me coge aquí vamos a ponerle así, ¿ya? Podríamos sustituir estas energías por las ecuaciones que le asisten con frecuencia y con longitud de onda, como usted ve aquí. Entonces, estas tres ecuaciones que yo le pongo aquí son son las mismas ecuaciones. ¿Qué es lo que he hecho en la segunda ecuación? ¿Quién me dice? Respecto a la primera. Solo como que volví a un paso anterior. Puse la fórmula de la energía.
Pero, ¿qué pasó con la fórmula de la energía? La Aquí sería energía incidente y energía umbral o energía mínima del metal. ¿Sí? Ujú. A ver, pero ¿qué pasó? Es que la energía incidente es igual a la constante por la Eso. frecuencia. Sí, solamente sustituí Ujú. por la ecuación anterior que decíamos, ¿no? Energía incidente es igual a HF sub I. ¿Y acá qué hice? Lo mismo. Lo mismo, Ah, pero relacionado con la longitud de onda. ajá. Note que, y aquí podríamos poner que F sub I, vamos a poner aquí, F sub I ha sido igual a AC sobre lambda sub No, I, ¿sí? Y entonces lo único que yo estoy haciendo ahí es sustituyendo, ¿sí? En eso, vea, no es nada difícil. Lo único que yo quiero es que se apropie de estos términos y sobre todo también de estas sustituciones, ¿no? Entonces, repito, estas tres ecuaciones son lo mismo. Lo único que estamos haciendo aquí es sustituyendo E sub I por HF sub I, ¿sí? Y acá estamos sustituyendo en función de la longitud de onda, la energía. Entonces, en los cálculos, usted va a utilizar o va a darse cuenta que puede darle E sub I, que vendría dada en joules, y ya estaría listo para aplicar la ecuación, o también pueden darle solamente F sub I y usted calcular E sub I, o darle longitud de onda sub I y calcular sub I, ¿sí? Lo mismo que estamos diciendo para la energía del haz de luz incidente, también podríamos decir para E sub 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente sustituyendo este valor, digamos, esta energía umbral o propia del metal con sustituyéndole en función de la frecuencia y acá sustituyéndole en función de la longitud de onda. ¿Sí ve? Entonces se trata de la misma ecuación. Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética? Note usted que aquí, ¿cuál era la energía cinética en el gráfico? Y vamos a ver acá, ¿no? Bueno, aquí yo les estoy poniendo el significado de cada uno de los términos. Y aquí les he hecho rapidito nomás, porque no es nada del otro mundo, un gráfico que representa el efecto fotoeléctrico. Es decir, lo mismo que está en el libro, yo le pongo aquí al metal. Es una placa metálica. Es una placa metálica que hace de cátodo, en donde incide un haz de luz con una energía E sub I sobre un metal que tiene una energía E sub 0 para producir electrones con una energía cinética determinada. Entonces aquí está la energía cinética. Ahora, ¿a qué es igual esta energía cinética? Y aquí está, ¿no? La energía cinética ha sido igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí podríamos decir qué significado tiene la masa. ¿La masa de quién será? ¿Mm? del metal. No, es la masa del electrón, ¿sí? Entonces, Mm, mire que aquí es la velocidad de los electrones, ¿sí? Entonces, es la masa del electrón. Entonces, ¿a qué es igual la masa del electrón? ¿Se acuerda? ¿Y qué es B? Y vamos a ponerle ahí mismo. B es la velocidad con la que sale el electrón, ¿sí?
¿Sí está claro? Pregunte nomás. Profe, la masa era la masa del electrón, ¿verdad? Sí, ¿a cuánto es igual la masa del electrón? Dígame que usted ya conoce. 9,1. 9,1 por 10 a la 31. ¿Cómo que va a decir a la 31? A la menos 31. Sí, pero Por favor. Ya, entonces mire, eso no debe usted olvidar, ¿no? ¿Sí? Masa del electrón es igual a... ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, mire, en cuanto a la aplicación de esta ecuación, que hay algunos ejercicios que yo le pido que también ya lo haga en referentes al capítulo 7, ahí tenemos ejercicios para determinar energía incidente, determinar energía cinética o determinar energía del metal. Aunque también, como les repito, esta ecuación está relacionada con frecuencia de las de luz incidente o longitud de onda de las de luz incidente, frecuencia del metal y longitud de onda propia del metal. Entonces, mire, ¿cuáles son las energías que pueden cambiar aquí para un determinado elemento metálico? Porque, claro, estamos hablando del efecto fotoeléctrico utilizando placas metálicas. Entonces, ¿cuáles son las que no van a cambiar? Sin embargo, también puedes dar lugar a que usted pueda o deba calcular en base a esta ecuación. Es E sub 0. E sub 0 es la energía propia del metal y que está dada en tablas, así como F sub 0 y lambda sub 0, por supuesto, utilizando la ecuación de Planck. En cambio, las que van a cambiar son es la energía incidente, y tanto de la energía incidente como de la energía del metal va a depender la energía cinética. Entonces, si aquí, por ejemplo, hacemos una aplicación de esta ecuación del efecto fotoeléctrico, fácilmente podríamos nosotros calcular la energía cinética. ¿A qué sería igual la energía cinética? De acuerdo al efecto, a la ecuación del efecto fotoeléctrico. ¿Quién me dicta? Lo único que quiero es que usted despeje de aquí energía cinética. ¿A qué sería igual energía cinética? Para energía. energía EI menos EO. Claro, y eso es todo. Pero entonces, mire, esta es la energía cinética que usted calcula en el efecto fotoeléctrico. Y en cambio acá, esta es la energía cinética que también usted puede calcular si es que le dieran la velocidad con la que salen los electrones, ¿no? Esta es la velocidad con la que salen los electrones. Entonces, cuando a usted le preguntan, calcule la velocidad con la que salen los electrones y le dan la energía incidente y le dan la energía umbral, usted fácilmente podría calcular con estos datos la energía cinética para luego con esta ecuación calcular la velocidad con la que salen los electrones. No sé si está claro. ¿Sí está claro? Y si no, preguntas. ¿Podría, profe, repetir de nuevo? Así lo último que dijo. A ver, ¿pero qué quiere que le repita? De lo que dijo acerca de la forma.
A ver, lo que les estoy diciendo es que los ejercicios no son más que a usted les dan, por ejemplo, le dicen calcular la velocidad con la que salen los electrones. Y es hasta aquí, ¿no es cierto? Y para calcular esta velocidad, ¿qué es lo que usted tiene que saber? Tiene que saber energía incidente y tiene que saber energía umbral. ¿Para qué? Para que con esta ecuación usted determine la energía cinética desde esta ecuación del efecto fotoeléctrico. Y luego, con esta ecuación, que es también conocida, esta ecuación de la energía cinética y relacionada con la velocidad y la masa, calcular la velocidad con la que salen los electrones. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, un tanto, no digo que se complican, pero los estudiantes, siempre como estudiantes nos pretendemos hacernos nudo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, a usted le dan frecuencia, usted tiene que saber qué tipo de frecuencia es. Y ahí dice, un haz de frecuencia incide en el metal, digamos, un haz de luz con una frecuencia tal al incidir en el metal. Entonces, cuando usted vea la palabra incidir, es frecuencia del haz de luz incidente, ¿sí? Cuando le dice la frecuencia del metal, ha de ser F sub 0. Lo mismo sucede con la longitud de onda. Ahí le dice el haz de luz incidente tiene una longitud de onda tal, o también le dice el metal tiene una longitud de onda tal. Entonces va a depender de cómo esté expresado el enunciado del problema para que usted pueda ubicar los datos dentro de estos de estas ecuaciones. ¿Sí? Eso es lo que le quiero decir. No sé si hay más preguntas, pregunte nomás. Una duda. Ya. Enlace en la fórmula de la energía según, dependiendo del lambda, ¿qué Sí, significa? la velocidad de la luz. Cuando usted mire, y bueno, ya le voy a poner también aquí. Aquí están todos los significados y le voy a poner también C. Verá que la velocidad de la luz es una constante. ¿A cuánto es igual? ¿Quién sabe? 3.00 por 10 a la 8. 10 a la 8. No olvide nunca de las unidades, por favor. Es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer los ejercicios de aplicación, pero, y bueno, quisiera también aquí introducir. Vamos a hacer estos ejercicios. Mire, en el libro de Chan, ¿no? Aquí en el libro usted tiene algunos ejercicios para determinar la energía desde o haciendo uso de las longitudes de onda. Y mire, aquí dice de la región infrarroja y también de los rayos X, ¿no? Entonces, no sé si es necesario que se les explique esto. Yo creo que más bien usted en la casita, y ahí me van a ayudar por efectos del tiempo, van a revisar la resolución de estos ejercicios que están aquí muy bien detallados. Y lo que yo les voy a explicar aquí, más que esto que está aquí mismo, es el hecho de que, por ejemplo, y basado en este ejemplo,
Mire usted la importancia que tiene de que usted sepa bien las conversiones de las unidades. Aquí la longitud de onda está dada en nanómetros y para aplicar la ecuación de Planck usted tiene que pasarle a metros. Y mire que aquí está el factor de conversión. Eso es muy importante que usted ya revise y se ponga ya en orden, digo yo, para que vea cómo se realizan las conversiones en primer lugar para luego obtener el dato de energía en joules. Entonces, yo voy a partir de este dato de energía que ya ha sido calculada en esta ecuación de 3,98 por 10 a la menos 21 joules, si me permite. Entonces, yo voy a poner aquí 3,98 por 10 a la menos 21 joules. Cuando usted mira esta forma de, digamos, este dato, ¿qué es lo que a usted se le ocurre? ¿Sí? Bueno, este dato usted ve que es el dato de energía. Entonces vamos a poner aquí energía. Una energía cualquiera de una determinada radiación dentro del espectro electromagnético. Esta energía, tal como está aquí, está dada, y le voy a poner de esta manera para explicarle lo que quiero explicarle. Está dada, aunque no se le diga aquí, ojo, porque no nos está indicando eso, está dada para un fotón, ¿sí? Entonces, un cuanto que también podríamos estarle llamando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le quiero indicar aquí? Esta energía también nosotros le podemos calcular no solo para un fotón, sino para un mol de fotones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, y aquí es cuando nos sirve lo que yo ya les indiqué, ¿cuántos fotones tendría una mol? ¿Quién me dice? A ver. 6,022 por 10 a la 23. Claro. Entonces, esta es la forma de calcular una energía por mol. ¿Sí? ¿A cuánto será igual esto? Por favor, alguien que calcule. ¿A cuánto será igual? Y ya va usted a ver la importancia que tiene de este cálculo. 23,97. Bueno, para ser justos, bueno, sería 24, ¿no? Perdón. Sí, 24. ¿Qué? Fotones. No. Moles. No. ¿Cómo vas a decir? Joule Mire sobre- que Joule sobre mol. Claro, porque los fotones se fueron y quedó Joule por mol, ¿sí? Entonces, mire cómo varió el dato mío de 3,98 por 10 a la menos 21 Joule a 24 joules por mol. Entonces, cuando usted va a las tablas, lo que usted va a ver no es este dato, sino este, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo cuando nosotros, por ejemplo, requerimos la energía umbral o la energía propia de un metal, no va a estar dado en esta energía, sino va a estar dado en joules. Y más específicamente, vamos a hacer en kilojoules por mol. ¿A cuántos kilojoules por mol corresponderá esto? A ver.
¿Quién me dice? No vamos a hacer el cálculo y vamos a hacer mentalmente. Kilojoules por mol. ¿Quién me dice? ¿A cuántos kilojoules por mol corresponde los 24? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces mire, muchos de los datos, y yo creo que todos los datos de energía y incidentes están tabulados en kilojoules por mol. Entonces, claro, esta es una ecuación, digamos, es una energía ¿de qué era? Creo que era de rayos X. A ver, no, de la región infrarroja. ¿No es cierto? Aquí dice, de la región infrarroja. Entonces, en la región infrarroja, que claro, es solo un dato de todo el rango de la región infrarroja, esto hay que tener también en cuenta, ha tenido una energía que acabamos de calcular de 24 joule por mol. Es más fácil identificarle con este valor, ¿no es cierto? Que es un valor entero a este valor que es un valor muy pequeño en joule por fotón. Acá en cambio tenemos en joule por mol y por último acá tenemos en kilojoules por mol. Entonces este cálculo es bien importante y por eso les doy, para que usted también ya tenga en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Dígame. El 3,98 por 10 a la menos 21 es la energía del fotón. Sí, es la energía que está calculada aquí. ¿Sí le ve? Sí, sí le veo. Ya. Entonces mire de dónde salió esta energía calculada. Salió desde la longitud de onda que están calculando aquí. Entonces yo les decía, no vamos a hacer todo esto porque usted tiene en el libro, revise cómo se hace el cálculo, porque en base a estos cálculos están los ejercicios del libro del fin de capítulo. Y lo que no está aquí, les estoy explicando que esta energía calculada en base a la longitud de onda, usted fácilmente lo puede calcular en joules por mol o kilojoules por mol. ¿Con qué? Con el número de Avogadro. ¿Listo? ¿Preguntas? Para realizar asimismo un ejercicio de estos de efecto fotoeléctrico. Ahora mire, complementando un poco lo que tenemos aquí del efecto fotoeléctrico, también yo tengo, déjeme ver dónde está. Aquí. No sé si ustedes están viendo, este es el libro de Buccelli. ¿Sí? En donde Buccelli también nos aporta con algo significativo. Y mire usted, aquí tenemos este gráfico que es justamente el principio del efecto fotoeléctrico, en donde el haz de luz incide sobre el metal y salen los electrones con una determinada velocidad. Es igual que mi gráfico, ¿no? Entonces, aquí están las ecuaciones que yo ya les indiqué, dichas de otra manera. Y lo importante del efecto fotoeléctrico es esto. Mire, esto es lo que también es necesario recalcar. A ver. Y esta partecita vamos a hacerlo más bien en nuestro gráfico. ¿Cuándo se dice que se produce el efecto fotoeléctrico? ¿Sí? De acuerdo a lo que nos indica Einstein, se dice que el efecto fotoeléctrico se produce cuando E sub I es mayor que E sub 0. Ahí
sí se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasaría si es que E sub 0, perdón, E sub I fuera menor que E sub 0? ¿Se produciría el efecto fotoeléctrico? ¿Qué dicen ustedes? No, no se produce. ¿Sí? Entonces esto hay que tener muy en cuenta para nuestros cálculos. Porque pueden haber ejercicios en donde le dice, determine si se produce o no el efecto fotoeléctrico. Entonces, de acuerdo a la ecuación, si usted quiere le ponemos acá, que tenemos E sub I es igual a E sub C más E sub 0. Yo le pregunto, ¿qué pasará con la energía cinética si es que E sub I es menor que E sub 0? ¿Qué pasa con la energía cinética? O sea, la energía cinética da negativa. Claro, la energía cinética da negativo y ese sería una indicación para usted de que no se produce el efecto fotoeléctrico. Pero ahí hay que tener cuidado de que no haya equivocaciones, ¿no? No porque le sale negativo y resulta que por ahí se ha equivocado, ya no hay efecto fotoeléctrico. Ahí yo sí les sugiero que hagan 2 veces mínimamente los cálculos para que efectivamente al darles energía cinética negativa, usted diga no, no se produce el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ahora usted me preguntará, a ver, si es que E sub I es igual, o pongamos esto abajo. Si E sub I es igual a E sub 0, ¿qué pasa? Da igual. ¿Cómo queda igual? La energía Da cero. cinética queda en cero. Sí, y bueno, esa vendría a ser una situación, ¿no? De que la energía cinética sea 0, pero también se dice que la energía, si bien la energía cinética es 0, se dice que sí se producen los electrones, pero que no tienen velocidad. Entonces, prácticamente yo diría no hay efecto fotoeléctrico también. Mire, aquí dice, los electrones se arrancan del metal, pero no salen con cierta velocidad. Entonces, bueno, aquí está haciendo Buccelli la relación con las frecuencias, ¿no? Pero yo le relacioné con las energías y es lo mismo porque las frecuencias y las energías son directamente proporcionales. Otra cosa sería con las longitudes de onda. ¿Qué pasaría cuando yo uso longitud de onda? A ver quién me dice para este análisis. A ver, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la relación entre frecuencia y longitud de onda? ¿Directa o inversa? Inversa. Entonces, ¿qué pasaría al hacer el análisis con la longitud de onda en este caso? A ver, rapidito. A ver, ¿qué pasaría? Sería todo lo contrario. ¿Sí o no? Sí, sería todo lo contrario. Entonces, si E sub I es mayor que E sub 0, sí se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Qué diríamos aquí? Lambda sub I mayor que lambda sub 0. ¿Se produce o no el efecto fotoeléctrico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm?
Y estaríamos en este caso, ¿no? Lambda sub I mayor que lambda sub 0, no se produce el efecto fotoeléctrico. Y lambda sub I menor que lambda sub 0, sí se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasaría con F sub I aquí? No sé si están de acuerdo conmigo. ¿De dónde estoy deduciendo eso o me estoy inventando? A ver. Síganme, por favor. ¿De dónde estoy sacando estas deducciones? A ver. ¿O me estoy inventando? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. ¿Pero de dónde saqué esto? A ver. ¿De dónde saqué esto? De la ecuación de Planck, ¿sí? Y les voy a poner aquí así. ¿Ya? Entonces, mire, cuando la energía, sabemos que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, la relación es igual que la energía. Cuando sabemos que la longitud de onda es inversa a la energía y también inversa a la frecuencia, tenemos esta relación. Entonces, no es que me estoy inventando cosas. Es un tanto también para que usted aprenda a reflexionar y aprenda a deducir. Claro que esto no está en el libro de Chan, pero mire, está en el libro de Buccelli. Y ahí está solo frecuencia. Y yo le extrapolo también a longitud de onda. Entonces así es como debemos aprender la ciencia. No solo quedarnos con lo que nos dicen los libros, sino ir más allá de esto. Y quizá así es como nosotros avanzamos en el conocimiento. No solo haciendo lo que nos dicen los libros, sino yendo un poquito más allá. En eso deberá consistir el aprendizaje suyo. Preguntas. Pregunte nomás. ¿No hay preguntas? Profe, o sea, cuando... Dígame nomás. ¿Sí me escucha? Ay, puede volver a Word porque, bueno, No, cuando usted decía no hay problema. A ver, que vamos. la longitud de incidente es menor a la longitud, eh, es Del menor a la metal. longitud de, de la energía del metal, o sea, Sí, ahí sí se produce, ¿verdad? sí. Pero abajo no se produce, Ujú. porque no le cacho. Ya, verá. No, eso les digo que no es difícil. Cuando nosotros, por eso le pongo aquí estas ecuaciones, ¿no? En estas ecuaciones está la clave. Yo digo, aquí en esta ecuación, vamos a ir por partes. En esta ecuación yo digo que la energía es directamente proporcional, ¿no? A la frecuencia. ¿Sí o no?
David. Sí, profe. Ya. Proporcional. Entonces, como la energía es directamente proporcional a la frecuencia, yo tengo esta misma relación de energía y de frecuencia. Mayor que, ¿sí? Voy a ponerle a esta ecuación acá para decir que aquí en cambio la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Sí? Sí. No sé si ya le cachó. Creo que ya, sí, pero sí me falta leer un poco más. No, mire, sí, el problema que yo les entiendo que, porque para mí, a mí también me costó. ¿Y sabe por qué nos cuesta entender esto? Porque no nos enseñan a pensar de esta manera durante todo el sistema educativo, el aprendizaje que hacemos de la ciencia. Entonces, ¿a qué nos dedicamos muchos profesores? A repetir lo que está en los libros, pero no queremos ir más allácito. Esto es ir más allácito, ¿sí? Entonces, entender que, primero, no es difícil la ciencia. A mí me parece que es mucho más fácil que entender y aprender una ciencia social. Las ciencias exactas, y en esto la química, no es difícil, si es que sabemos estudiar y así de forma minuciosa. Y más todavía si nos gusta. Entonces, no es difícil entender esto y deducir esto. Siempre y cuando usted tenga esta capacidad de análisis. A este momento lo que estamos es analizando. A ver, ¿cómo es esto? Sí, de acuerdo a esta ecuación, vemos que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, mire, energía mayor que E sub 0 ha sido igual a la frecuencia mayor que E sub 0. Eso es todo. En cambio, y le voy a poner acá también el verdecito. En cambio, cuando yo digo que la energía es inversamente proporcional a la frecuencia, estoy valiéndome de esta ecuación para decir, ya. Entonces, como es inverso, yo tomo en cuenta esto, ¿no es cierto? Es inverso. Es inverso. ¿Sí ve? Entonces, ¿en dónde está esto de inverso? Aquí en este signo, ¿no? En el signo de menor. Si acá era mayor, acá es menor. Y si aquí es menor, acá es mayor. Y eso es todo. Yo creo que ya con eso estamos Sí, con eso sí, listos. ya quedó. Ya. Claro, ya. Entonces, me parece bien. Y mire, aprendan a David a ser curioso, a ser preguntón. Yo le felicito, David, porque a la vez que usted aprende, también está ayudando a los demás que no se atreven a preguntar. Entonces, bueno, yo como la que más quiero enseñarles, pero siempre y cuando usted me pregunte, porque si no, vea, yo parece que estoy haciendo un monólogo y no es así, y no debería ser así. Entonces, bueno, con esto yo creo que está ya bien explicado. Y vamos a ver rapidito los ejercicios que ahora sí ya le pido que usted revise los de cálculo del efecto fotoeléctrico. A ver. Sí, aquí está el primer ejercicio de aplicación del efecto fotoeléctrico. Entonces, asimismo vamos a hacer, usted revise esta ecuación, adopte y adapte las ecuaciones que yo les he indicado para este ejercicio, así como también los ejercicios, y ya comience a hacer estos ejercicios. Ya voy a hacer la guía de tareas para esta parte de la unidad 1, para que usted ya haga los ejercicios de fin de capítulo referidos hasta lo que es efecto fotoeléctrico, ¿sí?
Esto usted ya conoce, ya sabe. La próxima clase hemos de revisar estos ejercicios. Si usted tuvo alguna dificultad o algún problema, mire usted que aquí tenemos, primero, ¿cuál es el pedido? Revise cómo está resuelto este ejercicio. En base a ese ejercicio, haga este ejercicio de práctica, que es muy parecido, pero diferente, y de esa manera avanzamos, ¿sí? Ahora, el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Mire, aquí también hay una revisión de conceptos que ha de ser importante que usted analice, y claro, vamos a hacerlo esto la próxima clase también. Vamos a revisar lo que usted ha hecho y avanzamos con la teoría de Bohr. ¿Qué quiero yo de la teoría de Bohr? Y por favor escriba para la siguiente clase, haga la siguiente tarea, ¿sí? Le voy a pedir que del libro de Buccelli, que usted también tiene, también tenemos aquí la teoría de Bohr, y vamos en primera instancia a basarnos en el libro de Buccelli para el estudio de la teoría de Bohr con los 4 postulados. Aquí el libro de Buccelli tiene bien claritos los 4 postulados de Bohr y la tarea es esa. A ver, rescatar del libro de Buccelli los 4 postulados de Bohr. Esto es tarea para la próxima clase como insumo para hacer la clase que viene. ¿Qué es lo que yo quiero de los 4 postulados? Primero, definición de cada postulado. Segundo, fundamento de cada postulado. Y por último, aporte. ¿Sí? Algo así como hicimos con los experimentos de las partículas fundamentales. Entonces, mire aquí, por ejemplo, esta vendría a ser la definición del primer postulado, pero revísele en base al gráfico. ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento está aquí, que claro, para eso usted tendrá que revisar estas ecuaciones. No quiero que se aprenda de memoria, ni mucho menos, sino revisar. Este es el fundamento. ¿Se acuerda de los fundamentos de los experimentos que habían igualaciones? Aquí también Bohr hace una igualación, ¿sí? ¿Y cuál sería el aporte luego de todo este tratamiento matemático? Es este. Es la última ecuación, el aporte del primer postulado. Igual que el primer postulado, también es el segundo postulado. Mire usted, aquí está la definición. Aquí debe estar, este vendría a ser el fundamento. ¿Y cuál sería el aporte después de todo este tratamiento matemático? Esta ecuación, esta. Y que claro, aquí el valor de A sobre Z para el átomo de hidrógeno es 0,53, pero está dado en angstroms, ¿sí? Ahora de pronto ese valor podría cambiar poniéndole otra unidad que no sea el angstrom, ¿no? Pero bueno, dejémosle con el angstrom mismo. Y así sucesivamente el tercero y el cuarto postulado. Ahora mire, en el libro de Chan también vamos a hacer el enlace, pero lamentablemente ahí no hay ni primero ni segundo postulado. Solamente tenemos tercero y cuarto. No sé por qué, pero así son los libros y así son los autores. Y esa justamente es la limitación, por decirlo menos, de la información en cuanto al conocimiento científico. Y nosotros no nos debemos quedar con eso, sino aprender a estudiar de forma completa, no compleja tampoco, pero sí estudiar conforme es debido. Entonces, no sé si está clara la tarea para la próxima clase sobre la teoría de Bohr. Sí, profesor Clara. Ya. Entonces, con esto terminamos. Si es que hay alguna otra pregunta, para que me lo hagan. Y si no, aquí terminamos esta clase. ¿Preguntas? ¿No?
No sé si quieren que les mande esta información. Sí, profe, por favor. Bueno, ahora inmediatamente les voy a mandar por el correo, ¿sí? ¿Listo? Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto a lo de la prueba. Tenemos tanto el laboratorio como Ay, la prueba. sí, Ya. sí. A ver, mire, están pendientes sus pruebas. De laboratorio vamos a hacerlo el día viernes a las 12:30, ¿sí? Sí, profe, en el laboratorio, mis compañeros tienen una duda porque hay personas que sí pudieron entregar la prueba a tiempo y que salieron bien. Entonces, hay algunos que no, que preguntan si es que todos debemos dar o es que son solo unos cuantos. Verá, yo creo que los que no pudieron dar. Y voy a confirmarle esto, desde mi criterio, los que no pudieron dar, pero voy a confirmar esto con nuestro ayudante, ¿sí? Del laboratorio. Eso por un lado. Y por otro, la prueba de la unidad 0, por favor, el día martes a las 3. Tomen nota. Es martes 12, ¿no? Sí, profe. Sí, martes 12 a las 3 de la tarde. Ya he hecho el exit polls, ¿no? El día de ayer y todos pueden el martes a las 3 de la tarde. Entonces, eso está, digamos, en firme y gracias por hacerme acuerdo que ya me estaba olvidando. Eso, ¿algo más, Aira, que esté suelto? Pues no, profe, hasta ahorita todo, no se las doy. Sí, mire que las notas de la tarea 1 ya están en el aula y asimismo ahora mismo les voy a mandar el listado de las notas de la tarea 3 que también ya los tengo y como no está en el aula les voy a mandar el listado por el correo institucional para que usted ya lo vea, revise y por supuesto, si es que hay dudas, los revisamos nomás las tareas y para justificar su nota. Hay personas que no han hecho bien la tarea, ahí tienen su nota y eso es lo lamentable. Y no queda más, tienen que ajustarse, hacer bien las tareas de tal manera que les vaya bien. Yo siempre digo que las tareas deben ser el insumo que usted, que está a su cargo y que haciendo las cosas bien va a tener la máxima nota. Las tareas valen 4 puntos. Entonces, esos 4 puntos tiene que usted merecérselas haciendo las cosas bien, preguntando, de tal manera que esos 4 puntos estén ahí. Luego vienen los laboratorios que usted ve también tienen que trabajar y las pruebas y la prueba final. Bueno, entonces termino esta reunión deteniendo la grabación y nos veríamos el día viernes con ustedes. Les agradezco